ternero directamente. Ya el ternero yo tengo que venir el lunes, martes y el miércoles de la próxima semana a hacer disección. Y el ternero ya está, sí, pasó. Ya está, no, ya se fuera. Está en fijación, así que está en inmersión, así que ya está más o menos listo para poder empezar a manipularlo. Entonces, lo vamos a tener acá, lo más probable, o tal vez en otra sala. Y ahí lo vamos a empezar a disecar. ¿Está completo? Completo. Un ternero completo, como porta, como así. Grandecito. Entonces, la idea, yo voy a sacar piel, voy a sacar todas las estructuras más macro. Y vamos a hacer disección de músculos, vamos a ver orígenes, inserciones, vamos a tratar de despejar los tendones más importantes, ligamentos, ya los más relevantes, y ahí vamos a ir viendo elementos biomecánicos, vamos a ir incorporando varias cositas. Y ustedes también van a tener que hacer disección, ya también la parte del laboratorio va a ser directamente de disección, ya. Entonces, disección y reconocimiento. Varios prácticos los que van quedando, yo creo que la mitad de esos prácticos van a ser de disección. Y de ahí algunas cositas, chicos, que vamos a mostrar. Yo les quiero, estas estructuras ustedes ya las conocen, ya las vimos en clase, pero quiero que ahora aprendamos, reconozcamos, ¿cierto? Todas las estructuras, sin excepción. Una que otra van a quedar ahí en el aire, y cráneo lo vamos a ver en el próximo laboratorio, y aquí es un solo elemento. Bien, con respecto a la escápula, chicos, ustedes bien saben que es un hueso plano, ¿cierto? Con dos caras, una cara lateral y una cara medial. Importante que en la cara lateral, ¿cierto? Vamos a tener esta espina de la escápula con una tuberosidad de la espina de la escápula y un acromio, ¿cierto? Como muy bien sus compañeras explicaban, ¿cierto? Ahí el acromio. Importante que el acromio, ¿cierto? La espina de la escápula nos va a permitir una separación, ¿cierto? De la escápula, de la cara lateral, en dos fosas. Una fosa supraespinosa, que es una fosa más pequeña, y una fosa infraespinosa, ¿cierto? Mucho más desarrollada, más grande. Y eso hace de que la escápula tenga una forma triangular, ¿cierto? ¿Se fijan ahí? Con una fosa muy marcada, ¿cierto? Y otra un poquitito más pequeña. Por el borde craneal, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que en la parte distal vamos a tener, ¿cierto? Una tuberosidad acá, que es la tuberosidad supraglenoidea, y que hacia medial vamos a tener esta tuberosidad, que es la tuberosidad del proceso coracoides, ¿ya? Más hacia distal tenemos el cuello y por ende también tenemos la cavidad glenoidea, ¿cierto? Asociada a la articulación humeral, ¿cierto? Donde tenemos la escápula con el húmero, ¿ya? Tenemos esta fosa, gran fosa, ¿cierto? Subescapular con dos caras serratas, ¿cierto? Que también su compañera explicaba, ¿cierto? La función de ellas, ¿sí? Así que la verdad, la escápula no es mucha lo que podemos mencionar de ella, ¿cierto? Es bastante interesante el huesito. Todo lo que está marcado con cruz son estructuras que de otra forma en algún momento fueron preguntadas o pueden llegar a ser preguntadas. No las mismas porque ya están, pero podemos buscar ahí otras, ¿ya? En el caso del húmero, si ustedes se fijan, es un hueso largo, y lo mismo que yo les explicaba a las otras secciones, chicos, ustedes lo tienden a comparar y muchas veces se tiende a confundir la epífisis proximal del húmero con la epífisis proximal del fémur. Fíjense, son algo de parecido, ¿cierto? Y si lo damos vuelta, también tienen un grado de similitud, ¿ya? Pero si nos vamos a lo práctico, nos vamos a encontrar que en el caso del fémur, en la cabeza, en la epífisis proximal, ¿cierto? Tenemos esa fosa ahí, esa fosita, ¿cierto? Que es la fovea capitis, ahí está, donde vamos a tener un ligamento, ¿cierto? El ligamento de la cabeza femoral que va al acetábulo directamente. Los compañeros también lo mencionaron. Pero fíjate que en el húmero es liso, no hay ninguna cosa. Entonces, si tienes que comparar una u otra, inmediatamente tocas, tiene fosa, ok, listo, fémur. Ya, eso es una forma práctica, fácil y rápida. Ya, pero obviamente ustedes, como no se van a ir a esas formas fáciles y rápidas, van a empezar a analizar un poquito más el hueso. Y se van a dar cuenta que tengo un hueso largo con una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. ¿Qué pasa en la proximal? Vamos a tener este tubérculo, ¿cierto? El tubérculo mayor, muy grande, un tubérculo menor, un tanto más pequeño, y un surco intertubercular donde va a pasar el tendón del bíceps braquial, ¿cierto? Y aquí vamos a tener el ligamento transverso humeral, ahí, que va de aquí a aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, súper importante, si tú ves el hueso, el tubérculo mayor va hacia lateral, el tubérculo menor va hacia medial. Entonces, si yo sigo por la epífisis proximal bajando hacia la diáfisis, vamos a llegar, ¿cierto?, a esta tuberosidad, ¿cierto?, deltoidea, la tuberosidad deltoidea, con un surco de inserción bicipital, ¿cierto?, aquí bastante marcado, como una especie de S, ¿ya?
Y hacia el distal vamos a tener el cóndilo humeral. Y recuerden que el cóndilo del húmero va a tener dos grandes porciones. Una, que va a ser la tróclea humeral, ¿cierto? Ahí, con un labio mayor y un labio menor de la tróclea, o un labio lateral y uno medial, más un capítulo. Ya, perdón, este es lateral y medial. ¿Ya? Y el capítulo que va indicando cierta posición hacia la derecha. Entonces, por lateral, finalmente en el húmero, ¿qué vamos a tener? Tubérculo mayor, tuberosidad deltoidea, epicóndilo lateral y capítulo. 1, 2, 3, 4. 4 estructuras, ¿cierto? Que son indicadores de lateralidad en el caso del húmero. Pero por medial, que es lo que vamos a tener, el labio, ¿cierto?, mayor de la tróclea, o el labio medial de la tróclea, un epicóndilo medial, un tubérculo menor, más una tuberosidad del redondo. ¿Ya? Entonces, esas son las estructuras más importantes del húmero. Pero, si nosotros vemos por caudal, en el caso de, y en la epífisis distal específicamente, vamos a tener esta fosa que está ahí, donde se va a insertar el olecrano, ¿cierto?, que es la fosa olecraniana, esa que está ahí, ¿ya? Y por craneal vamos a tener la fosa radial, ahí, ¿sí? Fosa radial, olecraniana, importante, para que no se confundan. En el caso del radio y la ulna, como ustedes muy bien ya saben, es un hueso fusionado, ¿cierto? Pero está fusionado en 3 partes o en 3 zonas. En la epífisis proximal, ahí tengo una fusión. En el tercio medio, en la diáfisis, vamos a tener otra fusión. Y en la epífisis distal tengo otra fusión, ¿ya? En la porción distal. Entonces vamos a tener dos espacios interóseos. Un espacio interóseo proximal, porque está en la epífisis proximal, y un espacio interóseo distal, porque obviamente está en la epífisis distal. ¿Se va entendiendo usted? Ahora, importante, si tú te fijas en el radio, ¿sí?, en la epífisis proximal de él, no vamos a considerar la ulna, solo el radio, vamos a tener algunas superficies articulares que son importantes. Primero, aquí tengo, ¿cierto?, esa fosita articular, una superficie articular bien clara, bien grande, que es la más grande. ¿Y quién va a articular acá? En este caso, el labio mayor de la tróclea del húmero. En la que sigue, el labio menor, ¿cierto? Y en la última, más pequeñita, el capítulo. ¿Sí? Capítulo, labio menor, labio mayor. Ahora, eso me dice inmediatamente que esto es lateral, ¿ya? Y si tú comparas ahora la ulna, ¿qué pasa con ella? Va a tener un olecrano como gran estructura, una tuberosidad olecraniana en la parte proximal, ¿sí? Y fíjate en el cuerpo de la ulna cómo va recorriendo hacia distal, pero fíjate que va por un lado, va con una inclinación hacia un lado, ¿ya? Y ese lado ya dijimos que era asociado al capítulo, por lo tanto va hacia lateral. Y cuando termina esta ulna en la porción distal, ¿cierto?, vamos a tener ese proceso, ese ganchito que se forma ahí, que es el proceso estiloides lateral, ¿ya? Y el proceso estiloides lateral es propio de la ulna, Pero si tengo uno lateral, siempre voy a tener un medial. Si tengo uno dorsal, tengo uno ventral. Craneal caudal, siempre va a haber, tiene su hermano. Entonces, si tengo uno lateral, voy a tener un proceso estiloide medial. Y ojo, el lateral es de la ulna y el medial es el del radio, ¿ya? Y eso es importante, siempre se confunden en la prueba con ese detalle, ¿ya? ¿Cuál es cuál? En este caso, lateral, ulna, medial, radio, ¿ya? Eso. Vamos a tener en la parte proximal, ¿cierto?, una incisura semilunar con un proceso anconio en la punta y la tuberosidad, olecraniana, ¿ya? Vamos a tener algunas tuberosidades radiales, ¿cierto?, donde vamos a tener zonas de inserción de tendones, ¿cierto?, acá, ¿cierto?, que están por craneal, ¿ya? Los carpos ya, de hecho, ustedes los conocen, ¿cierto? Carpo radial, intermedio y un área accesorio, de medial a lateral. Carpo 2 más 3 y 4, ¿cierto? De medial a lateral en la fila distal. ¿Qué pasa cuando ustedes analizan el metacarpo? En el caso del metacarpo, ¿cierto?, que es un hueso, ¿cierto?, también alargadito, ¿cierto?, vamos a tener algunas características. Y si tú te fijas en la epífisis proximal, ¿qué es lo que tenemos? Dos superficies articulares, bien marcadas, bien notorias. Una que es de mayor tamaño, ¿cierto? Una que es de mayor tamaño y otra un poquitito más profunda y más pequeñita.
Esta que es de mayor tamaño es la superficie articular del carpo 2+3, que es el más grande, ¿cierto? De la fila distal. Pero si esta es del carpo 2+3, esta que está acá, que es más pequeña, es del carpo 4. Por lo tanto, si es del carpo 4, esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Entendiendo también de que la superficie dorsal, ¿cierto? Es más, tal vez más convexa, y la superficie palmar, ¿cierto? Es plana, para que no se confundan cómo va el hueso, ¿cierto? Tampoco va así, así. Entonces ya sabemos que esta parte de aquí, que está, si tú te fijas ahí, se forma una pequeña depresión ahí, ¿cierto? Eso va indicando lateralidad porque aquí articula el carpo 4 y acá el 2+3. Por lo tanto, este es un metacarpo izquierdo, ¿ya? Vamos a tener también un surco, ¿cierto? Un canal metacarpiano proximal y un canal metacarpiano distal, comunicados también con un surco longitudinal palmar y uno dorsal. También en algún momento preguntado, los canales, mira, preguntado. Y aquí, ¿ya? Eso es metacarpo. Pero si tú te fijas, el metatarso es algo muy parecido. Te fijas, un hueso alargado, ¿cierto? Pero es más cilíndrico. ¿Te fijas? Es más cilíndrico en comparación al metatarso. O sea, al metacarpo, mira, fíjate. ¿Cierto? No son iguales. Y lo otro que es importante es que el metatarso es un tanto más largo, ¿cierto? Un hueso más largo. Pero lo otro que es más importante que eso es la superficie de articulación. ¿Cuántas teníamos en el metacarpo? Solo 2. Pero fíjate cuántas hay en el metatarso. Hay hartas más, ¿ya? Y esas hartas más se relacionan directamente con el tarso. Porque el tarso finalmente es un hueso compuesto, ¿cierto? Hay varios huesos acá, donde vamos a tener el principal, ¿cierto? Que vamos a tener el calcáneo, con una tuberosidad, ¿cierto? El calcáneo acá arriba. Y el calcáneo va hacia plantar, y a su vez va hacia lateral, ¿ya? Importante que el calcáneo se relaciona con el talo. Y el talo tiene 3 trócleas, lo mencionábamos, ¿cierto? Tiene una tróclea proximal, tiene una tróclea distal y por plantar, ¿cierto? Tiene una tróclea plantar. Ahí, ¿sí? Tiene una tróclea plantar, distal y proximal. ¿Está? Si tú te fijas también hacia distal, vamos a tener este tarso grande, central, ¿cierto? Tarso central, ¿ya? Y vamos a tener un tarso más pequeñito que va por medial, ¿te fijas? Va por medial, aquí tengo el por lateral, va por medial, que es el tarso 2+3. 2+3, tarso central que va fusionado con el tarso 4, tróclea distal, tróclea proximal, tróclea plantar. El tarso 5 iría por plantar igual. Claro, pero si es que llegases a pillarlo en algún momento y tú tienes suerte, lo vas a encontrar aquí, un chiquitito. Y es por medial. O sea, perdón, acá, por lateral, chiquitito, ni siquiera está de repente. Aparece de repente por ahí, casi nunca. Y importante que cuando tú te fijas por lateral, vamos a tener este hueso, que está aquí, que es el maleolo, o hueso maleolar, que se relaciona directamente con la tibia, ¿ya? No es el mismo lado de hueso, ¿se entiende? Pero va asociado a este segmento. ¿Por qué? Porque antes de ir a la tibia, fíjate lo que pasa por distal, en la superficie de distal. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, al menos 4 superficies de articulación de la epífisis distal del tarso, ¿ya? O sea, la porción distal del tarso, ¿ya? Que vamos a tener el tarso 2+3, ¿cierto? El tarso central. Y fíjate acá, varias, 4 o 5 superficies de articulación. Y eso significa de que claramente si yo veo esto y veo esto, digo, ok, carpo, fila distal, solo 2. 1, 2, y estamos. El metatarso, digo, ok, 1, 2, 3, 4, 5, las que sean, va asociado al tarso, por lo tanto, es un metatarsiano, ¿ya? En el caso de que la gincana tengan 2 huesos y yo les pregunte la superficie o la estructura, por ejemplo, si yo te coloco los 2 ahí, que sean distintos, y te marco aquí y te marco aquí, en el mismo, las mismas estructuras, pero en 2 huesos diferentes. Entonces tú me vas a tener que decir que uno es el canal metacarpiano distal y el otro es el canal metatarsiano distal.
No, y para que no se confundan cuál es tarso y cuál es carpo. Esa es la forma de poder reconocerlo, ¿ok? Bien, en el caso de la tibia, ¿ya? En el caso de la tibia es bien interesante ver que la parte o la cara caudal es plana, completamente plana, ¿ya? ¿Te fijas? Y la epífisis proximal, ¿cierto? Tiene 3. Tú te fijas, lo ves de frente, 1, 2 y, en este caso, por caudal 3. Por medial vamos a tener, ¿cierto? Una superficie más bien convexa, ¿cierto? Convexa. Y vamos a tener por lateral una superficie más cóncava. Pero este surco tiene un nombre que es un surco extensor, ¿ya? Esto que va aquí. Y si tú te fijas, este surco extensor va relacionado anatómicamente con 2 estructuras que son importantes. Primero, la tuberosidad de la tibia con su cresta tibial, que está acá, y se relaciona con la fíbula. Que ambas van apuntando hacia lateral, las dos, ¿ya? Entonces, tú vas a tener, posicionamos la tibia ahí, decimos, ok, todo esto acá es lateral, todo lo que está acá es medial. Fija, convexo, cóncavo, surco extensor por lateral, la fíbula por lateral, ¿está? Entonces, por ende, cuando vemos la epífisis proximal, tú te vas a dar cuenta de 2 elementos, que vamos a tener dos cóndilos, un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Ya entendemos por qué. La tuberosidad de la tibia ya la tenemos clara. Y vamos a tener 2 eminencias que son intercondilares. Eminencias intercondilares que son estas que están ahí. Y estas 2 eminencias intercondilares son 2 tubérculos, ¿cierto? Un tubérculo, ¿cierto? Un tubérculo medial y un tubérculo lateral. El tubérculo lateral es más pequeño, es más bajo. Es más bajo que el medial, ¿sí? Es más alto. Y entre ambas, ¿cierto? Entre ambos tubérculos vamos a tener un surco, ¿cierto? Un surco que es un surco intertubercular, ¿ya? Y esto es importante porque por aquí ya empiezan a trabajar los ligamentos, ¿cierto? Y otras estructuras, ¿ya? Importante, hacia distal, en la epífisis distal vamos a tener simplemente por medial, ¿cierto? Por medial, por lateral, ¿cierto? Vamos a tener, fíjate, vamos a tener, ¿cierto? Estas cócleas, que son superficies de articulación, donde entra el talo, ¿cierto? O el tarso en particular, ¿sí? Eso es la tibia. En el caso del fémur, ya un hueso bien ya explicado, hueso largo, con su epífisis proximal por la cara craneal, que es lo que tenemos. Por medial, la cabeza, el cuello y la fobia capitis, ¿cierto? La fosita de la cabeza del fémur. Vamos a tener un trocánter mayor por lateral y por caudal que tengo un trocánter menor. Entre ambos trocánteres tengo una cresta intertrocantérica y una fosa trocantérica ahí dentro. ¿Te fijas? Tengo una fosa trocantérica, cresta intertrocantérica, trocánter menor, trocánter mayor, cabeza, cuello. ¿Tá? Todo eso es en la epífisis proximal. Hacia distal, ¿cierto? Que es lo que vamos a tener en la diáfisis, la verdad no tenemos mucho, más allá de mencionar que tenemos esa fosa que está ahí, que es la fosa supracondilar. Supracondilar. Porque en la epífisis distal tengo los 2 cóndilos, 1, 2, tengo los 2 cóndilos ahí, y vamos a tener un surco intercondilar ahí. Surco intercondilar, cóndilo, fosa supracondilar. Cuidado. Fosa supracondilar, surco intercondilar, cóndilos. Si yo tengo un cóndilo, fíjate, acá tengo la cabeza que es paramedial, por lo tanto, este es el cóndilo medial. Si tengo el cóndilo medial, voy a tener un epicóndilo medial. Si doy vuelta, tengo un cóndilo lateral, ¿cierto? Y tengo un epicóndilo también lateral. Y por ende, la fosa supracondilar también está en la cara lateral, en el lado lateral. Entonces, esos detalles, chicos, son súper importantes. Reconocer qué estructura dentro del hueso va a cada lado. Por proximal, por distal, por craneal, por caudal, por lateral o por medial. ¿Dónde está? Porque eso es lo importante, ¿ya? La otra cosa es que por craneal, fíjate en la cara craneal, vamos a tener esta tróclea. Y esta tróclea
tiene dos labios, un labio menor, ¿cierto? Que va por lateral, fíjate, va por lateral, y un labio mayor, mucho más desarrollado, que va por medial. Y aquí, ¿quién va aquí? La patela, ¿cierto? La patela. ¿Ya? Y la patela, ¿cierto? Básicamente se va a relacionar con los ligamentos femoropatelares, ¿cierto? Y hay otro, lo que ya explicaron sus compañeros. Eso. Eso es el fémur. En el caso del coxal, chicos, importante mencionar algunas cositas. El coxal, o la pelvis completa, ¿cierto? Son dos coxales, un coxal derecho y un coxal izquierdo, y están unidos por esta sínfisis, ¿cierto? Sínfisis pélvica completa, y entre solamente el pecten pubis de aquí y esta, ¿cierto? Articulación isquiopúbica, ¿cierto? Acá, isquiopúbica, vamos a tener una sínfisis acá, que es la sínfisis púbica, y acá atrás, ¿cierto? O sea, caudal, que es lo que vamos a tener, la sínfisis isquiática, asociado solamente al isquio. Vamos a tener un foramen obturador, ¿cierto? Muy marcado, dos eminencias iliopúbicas, ahí, tenemos el ilion, el isquion y el pubis hacia cráneo. El piso pélvico está conformado principalmente por el pubis y el isquion, el ilion no se mete ahí, ¿ya? Importante, cuando nosotros vemos las estructuras más importantes, vamos a tener la tuberosidad coxal, dos tuberosidades coxal, las tuberosidades sacras, ¿cierto? Y la cresta ilíaca, ¿ya? Importante esta cara, una cara glútea, con una línea glútea bien marcada, bien definida ahí, ¿cierto? De zonas de inserción de músculo, que lo vamos a ver en clase, ahí. Y vamos a tener también esta, fíjate que va desde la tuberosidad sacral hasta la tuberosidad isquiática, están comunicadas. ¿Por qué? Por la incisura isquiática menor y la incisura isquiática mayor. Y ambas, aquí se genera una elevación, que es la espina, ¿cierto? Isquiática. ¿Ya? Ahí. Y lo otro es que vamos a tener entre las dos tuberosidades isquiáticas un arco isquiático, palpable también. Esto es palpable, 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 palpable. ¿Ya? Todo eso se puede palpar desde el exterior, ¿ya? Y del interior tú, bueno, palpas todo. Todo esto lo puedes palpar sin ningún problema. Eso y eso también. Si damos vuelta por ventral, creo que nosotros vamos a tener esta misma sínfisis, pero vamos a tener esta cresta sinficiaria arriba, muy, muy notoria, muy elevada, ¿cierto? Que se nota bastante bien y es clásica de los rumiantes. En el caso de la cavidad acetabular, ¿ya? La cavidad acetabular completa va a tener dos caras semilunares, ¿cierto? Una que va hacia lateral, ¿cierto? Que es la mayor, y una que va hacia medial, que es la más chiquitita, ¿cierto? Que es la menor. Un acetábulo en el centro y un canal surco acetabular, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Que va ahí, ¿sí? Mira. Lo que le preguntaba a su compañera en la presentación, la articulación sacro-ilíaca, ¿cierto? La articulación sacroiliaca, fíjate que va a estar relacionada con el ala del sacro y esta superficie articular del ilion, ¿te fijas? Y ahí es donde va el ligamento sacroiliaco, ¿cierto? Ahí dentro. Ya, ahora. En el caso del sacro, chicos, no, el sacro lo vamos a ver al final. La mandíbula, bueno, aquí este es un hueso ya bien hablado también en clase. Importante, un cuerpo y una rama, ¿cierto? Un foramen, ¿cierto? Mentoniano, y una sínfisis, ¿cierto? Mentoniana, que fusionadas ambas es la articulación intermandibular, ¿verdad? Sínfisis mentoniana. Preguntada, ¿cierto? Ahí, pintadita, preguntada. Los alvéolos dentales, ¿cierto?
principalmente asociado a los premolares y molares. Después, otra cosa que es importante, vamos a tener esta fosa acá, que es la fosa massetérica, donde se inserta el músculo masseter, que lo deberían hablar los del seminario de músculos de masticación, ¿cierto? Importante hacer la descripción osteológica de dónde está el hueso, ¿ya? En el caso de la rama, vamos a tener el proceso coronoides, un proceso condilar y un cóndilo mandibular, y una incisura, ¿cierto? Ahí, mandibular, ¿tá? Y finalmente ahí un foramen, ¿cierto? Mandibular también, ¿ya? Entonces, indicadores de posición, básicamente la sutura, en este caso la sínfisis, sínfisis mentoniana, va por medial, foramen mentoniano va por lateral, foramen mandibular va por medial. Si tú te fijas y ves la mandíbula desde caudal, ¿cierto? Se van a dar cuenta de que el proceso coronoides también indica que está apuntando hacia lateral. ¿Se fijan? Está con una inclinación hacia lateral. ¿Sí? Porque aquí tengo el foramen, ¿cierto? Que está hacia lateral, por lo tanto está hacia el lado, ¿ya? Una pregunta es que más adelante tenía una duda de que le salían en algunos textos que los dientes no se consideraban huesos, ¿eso es verdad? O sea, que lo que pasa es que no se considera un hueso porque no es solo hueso la composición de un diente, ¿ya? Entonces, más que nada hay otros elementos, por eso lo dejan fuera, ¿ya? Pero sí, efectivamente no se considera como dentro de la osteología, pero sí tú lo consideras otro elemento que es la cronometría dental. ¿Cuántos dientes tiene? ¿Ya? Y de hecho hay un tema ahí con, si se le dice diente, o algunos hablan de pieza dental, ¿ya? Y el concepto es diente, no hablas de pieza dental, ¿ya? Eso era algo que tú habías comentado, creo que tú dijiste, ¿cierto? Se me olvidó después hacer el alcance, es diente, ¿ya? No es pieza dental, tú los numeras, diente tanto, 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 diente tanto, 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 no hablas de pieza dental, ¿ya? Eso es otro. Importante, las vértebras tipo, chicos, las vértebras tipo, estas también ya las mencionamos bastante, pero fíjate que vamos a tener un cuerpo vertebral, una espina, un proceso espinoso y dos procesos transversos, ¿sí? Vamos a tener en la parte caudal del cuerpo una superficie más bien cóncava, ¿cierto? Y una superficie convexa por craneal, ¿sí? Entonces esto ya sabemos que hacia el éxito va craneal y viene hacia caudal, y fíjate el proceso espinoso tiene una inclinación hacia caudal, ¿está? Entonces, importante, si yo tengo y ya sé que desde el proceso espinoso hacia el arco vamos a tener estos dos procesos, ¿cierto? Superficies articulares, son los procesos articulares craneales, que ya saben que esto va a ser craneal, y por ende desde el proceso espinoso, ¿cierto? Llegamos a los procesos articulares caudales, ahí está, ¿sí? Pero ojo, no confundir estos procesos articulares, tanto craneales como caudales, con estas carillas o estas fosetas articulares que están acá, que están lateralizadas al cuerpo de la vértebra, donde vamos a tener una y dos. Por caudal también tengo una y dos. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo junto dos vértebras torácicas, fíjate, vamos a juntar el proceso articular craneal con el proceso articular caudal, ¿cierto? Y se va a juntar la porción caudal del cuerpo con la porción craneal del cuerpo. Y por ende, esa superficie articular que está por caudal se va a juntar con esta superficie articular que está por craneal. Y al juntarlos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a provocar? ¿Y qué es lo que va a provocar? Fíjate. Se va a formar una conformación ahí de una pequeña cavidad, ¿cierto? Articular ahí entre las dos vértebras. ¿Y quién articula ahí, básicamente? La cabeza de la costilla, ¿ya? La cabeza de la costilla articula en esa superficie, siendo la articulación costo-vertebral. Ahí. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que tú vas a tener esta superficie de articulación, pero en el proceso transverso tengo esa ahí, ¿cierto? Pero en esa que está ahí, ¿quién articula? El tubérculo. Ahí, el tubérculo de la costilla, siendo la articulación costo-transversa. Costo-transversa, costo-vertebral. ¿Okay? Cabeza con cuerpo, costo-vertebral.
tubérculo con proceso transverso, costo transverso. Y esa es la articulación, ¿cierto?, que son importantes desde el punto de vista vertebral. ¿Okay? Recordar, chicos, cuando ustedes ven la costilla, tienen una porción ósea y una porción cartilaginosa, que no la podemos ver acá porque está en el esternón. Pero si tú te fijas de punta a punta, esto que está acá arriba es la cabeza de la costilla y la parte incompleta que está acá es el tubérculo de la costilla, formando un cuello, ¿cierto? Cabeza, cuello, tubérculo, cuerpo, ¿cierto? Cuerpo de la costilla, ¿ya? Porción ósea. ¿Ah? ¿Cómo se puede Por el surco. Por el surco, porque normalmente el surco costal, el surco más pronunciado, ¿cierto?, tiende a apuntar hacia el craneal, ¿ya? Ese surco, que acá también tengo un surco, pero no es tan marcado, si te fijas, más suave que este que está acá. Entonces, este surco que es más pronunciado siempre está apuntando hacia el craneal, ¿ya? Eso. Ahora, cuando tú comparas una vértebra tipo, ¿cierto?, pero la comparas con este ahora, ¿cierto?, que es el atlas. Y acá, ojo con el atlas, porque el atlas son dos arcos, ¿cierto?, que están fusionados, ¿ya? No vamos a tener un proceso transverso, tenemos solo dos alas. No tengo un proceso espinoso, sino que tengo solo un tubérculo dorsal, y por ende en el cuerpo tengo un tubérculo ventral. ¿Tá? Entonces, otra cosa importante, que por dorsal va a ser más bien liso, fíjate, ¿sí? Pero por ventral es cóncavo. ¿Sí? Lo que le explicaba en clase, es cóncavo. Entonces, ¿qué otra cosa importante? Esta superficie articular, ¿cierto?, estas dos carillas grandes que están acá, ¿cierto?, articulan con los cóndilos del occipital, ¿ya? Formando la articulación atlanto-occipital. Ahí. Y ustedes bien mencionaban, ¿cierto?, bien mencionaban que había un movimiento de flexión y extensión y un movimiento de rotación parcial, lateralizado, ¿ya? Pero, ¿por qué es limitado? Y es ahí donde está súper importante esto, porque vamos a tener esta fosa, ¿cierto?, esta superficie cóncava en la parte ventral del atlas, y que se va a relacionar con esta estructura que está acá, estos dos procesos que están ahí, que son los procesos paracondilares. Y si tú te fijas, los movimientos son limitados. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza hace una hiperflexión, o sea, lleva el mentón al pecho, por decirlo de alguna manera, fíjate lo que pasa entre el proceso paracondilar y la fosa. Hay un tope. No puedo. ¿Te fijas? Hasta ahí llego. ¿Sí? No puede haber una hiperextensión, o sea, una hiperflexión del cuello. Ahora, fíjate lo que pasa, ¿cierto?, en el caso de los movimientos laterales. ¿Por qué son importantes estas estructuras? Mira. ¿Qué pasa con el proceso paracondilar? Choca también en esa zona, ¿cierto?, del atlas, ¿ya? Entonces, finalmente, es importante la articulación atlanto-occipital, porque por ahí también van a haber ligamentos, ¿cierto?, que van a haber músculos que van a estabilizar esto. Entonces, cuando hay movimientos bruscos en el cuello del rumiante, se tiende a lesionar esa articulación y genera bastantes problemas, ¿ya? Ahora, esto va por craneal, ya sabemos, y por ende los forámenes que están acá, ¿cierto?, también van a estar apuntando hacia craneal, ¿sí? Y aquí tenemos dos forámenes, un foramen vertebral lateral, y fíjate lo que va a pasar, voy saliendo por aquí mismo, entro, y un foramen alar, ¿ya? Porque va apuntando hacia el ala. Foramen vertebral lateral hacia medial y un foramen alar hacia lateral, ¿sí? Y estos dos forámenes están hacia craneal, porque hacia caudal vamos a tener esta superficie que se relaciona con la siguiente vértebra, que es el axis, generando este movimiento, ¿cierto?, lateralizado, ¿cierto?, ahí, súper importante, súper interesante, la articulación atlanto-axial, ¿ya? Y acá, en el caso del cuerpo de la vértebra, tú vas a tener un proceso espinoso, ya más desarrollado, ¿cierto?, que es lo que habíamos visto, con dos procesos articulares caudales, una superficie de cuerpo que es cóncava, ¿sí?,
un cuerpo que va a ir hacia craneal más desarrollado, ¿cierto? Con un diente, por ahí no me acuerdo en qué presentación, hablaron de los huesos odontoides, ¿ya? Que son estos que están aquí, ¿cierto? Que es el proceso odontoide, este que está acá. Cuando hablaron de la articulación atlantoaxial, de la superficie de articulación, dijeron proceso odontoide o algo así, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Es lo que articula ahí. Y esto es lo que permite ese movimiento, ¿cierto? Porque este diente descansa en el piso del atlas y se permite ese movimiento. Si tengo un proceso espinoso, voy a tener también dos procesos transversos, ¿sí? Chiquititos, pero existen. Ahí están, 1 y 2. Ahora, súper importante, como yo les mencionaba en el atlas, van a tener un foramen vertebral lateral. En el caso del axis también existe foramen vertebral lateral. Pero, como el axis no tiene un ala, tiene ¿qué cosa? Un proceso transverso. Por lo tanto, vamos a tener un foramen transverso, ¿ya? No tengo un foramen alar, como en el caso del atlas. En el axis tengo un foramen transverso. Diferencia importante, ¿ya? Vértebra lumbar, ¿cierto? Bastante diferente a una vértebra tipo, donde vamos a tener un proceso transverso mucho más desarrollado, un proceso espinal o espinoso un poco menos desarrollado, y por ende vamos a tener los procesos articulares craneales y caudales, ¿cierto? También de forma diferente. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es craneal y cuál es caudal? Por eso aquí se preguntan por los craneales o se preguntan por los caudales. ¿Cómo lo sé? Por el cuerpo. Si tú te fijas, el cuerpo vertebral por caudal dijimos que era cóncavo y el craneal es convexo. Por lo tanto, esto es lo que va hacia craneal, ¿cierto? Esto es lo que va hacia caudal. Lo otro, ahí podríamos decir inmediatamente que estos dos son los procesos articulares craneales y estos dos son los caudales, ¿ya? Hay otro elemento un poco más sutil que habla de que la inclinación o la dirección, en este caso del proceso transverso, va hacia lateral y tiende a apuntar hacia craneal. ¿Ustedes se fijan? Tiene una pequeña elevación, ¿cierto? Hacia craneal. Se va hacia adelante, pero muy sutil. Pero más certero es el cuerpo. Cóncavo hacia caudal, convexo hacia craneal. ¿Ok? Y lo último, el sacro. En el caso del sacro, chicos, una vértebra fusionada. ¿Ya? Una vértebra fusionada. ¿Fusionada dónde? En el cuerpo completo, los procesos espinosos, todos fusionados, ¿cierto? Tanto, casi siempre vamos a tener, muy poquitos vamos a tener estos espacios interocios acá, pero tú te fijas, todos están fusionados, ¿sí? Todos los procesos espinosos fusionados entre ellos y sobre ellos, y el proceso transverso también van a estar fusionados, ¿ya? Ahora, si tú te fijas en el proceso transverso que va a estar fusionado, está fusionado no de forma completa, porque la parte central entre ambas se va a generar este espacio, que son los forámenes sacrales dorsales y forámenes sacrales ventrales. La parte ventral es cóncava y la parte dorsal es, mucho más irregular, ¿ya? Y por ende, toda esta continuación, ¿cierto? Todo este punto de fusión del proceso transverso por lateral va a ser, en este caso, la cresta sacral lateral, ¿ya? Vamos a tener una cresta sacral intermedia, cresta sacral intermedia y una cresta sacral media, palpable también, ¿ya? Y eso implica que vamos a tener dos alas del sacro, ¿cierto? Dos alas del sacro que ya vimos su función de articulación, ¿cierto? En el coxal. Y vamos a tener dos procesos articulares craneales, ahí, porque aquí ¿quién va a estar articulando? Se sube, ¿se entiende? La última vértebra lumbar, ¿cierto? Debería articular ahí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a tener eso y vamos a tener esta superficie grande, que es el promontorio. Promontorio, ¿cierto? Alas del sacro, procesos articulares craneales, cresta sacral media, cresta sacral intermedia, cresta sacral lateral,
forámenes sacrales dorsales, forámenes sacrales ventrales. Y si tú te fijas, entre los forámenes sacrales ventrales hay un surco en el centro, que es un surco vascular ventral, y acá no hay uno dorsal, sino que solamente es por ventral. Eso. Más exacto no puedo decir. Dudas, preguntas, consultas, ahí pueden cortar el video.